Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de nueva cuenta de recibirles a todos en esta transmisión que tenemos en la que iniciamos una nueva temporada del Círculo de Lectura de la Frescotitlán. Estamos muy contentos con esta colaboración que hemos logrado con el Departamento de Matemáticas, con el Departamento de Difusión Cultural en auspicio, obviamente, y pues bueno, con todo el apoyo que ha tenido la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán con nosotros, así como de otras dependencias en las que estamos muy contentos que se incorporen y que sigamos participando de manera colectiva en esta presentación. Y pues, sin más preámbulo, quisiera dar inicio a este círculo de lectura y antes de iniciar con la participación que tendremos de las ponentes y de la lectura propiamente que en esta ocasión nos reúne, quisiera hacerle la palabra al maestro Iván Núñez Consuelos para que también nos brinde un mensaje. Adelante, maestro. Muchas gracias, Alex. Pues bien, es un honor ver a tanta gente aquí de nuevo, caras conocidas, amigos, pero sobre todo ver caras nuevas. Me da mucho gusto ver que hay caras nuevas, gente joven y pues gente que compartimos un interés en común, ¿no? Que es este aprecio por la lectura y por las matemáticas. Este es un espacio en el que, bueno, no solo se trata de leer, sino de compartir experiencias desde distintos puntos de vista, ya que aquí tenemos formación de todo tipo. Hay gente con formaciones muy distintas, sobre todo matemáticas, pero bueno, vemos de todo tipo. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar por inaugurado este círculo de lectura, descifrando las matemáticas a través de la lectura, y pues comenzamos con esta nueva aventura. Adelante, maestro Alex. Muchísimas gracias, maestro Iván. Y pues justo cedemos la palabra ahora a iniciar ese círculo de lectura propiamente, en la que tendremos justamente y platicaremos sobre el aporte de la astronomía y las matemáticas a la sociedad en la Edad Antigua. La verdad es que es un tema bastante apasionante, un tema bastante revelador, a pesar de la temática que se maneja, digamos, ahora, en donde lo retro, lo vintage, como se conoce ahora, pareciera que se pone o pone de moda nuevamente las cuestiones históricas. Sin embargo, tenemos que hacer la gran diferencia entre la cuestión del gusto por lo antiguo y la cuestión histórica que generó pues que conozcamos y descubramos las matemáticas y los aportes históricos que se han generado a través, valga la redundancia, de las matemáticas, a través de la astronomía. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con este debate, esta disertación y pues bueno, esos comentarios que haremos sobre esa lectura? Así que adelante, por favor, bienvenidos sean todos. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos para compartir estas lecturas y a cada uno gracias por participar de este espacio. Como en otras oportunidades, vamos a dejar algunas preguntas para que cada uno empiece a animarse a responder y a compartir esta lectura. La primera pregunta es: ¿por qué surge la astronomía en la antigüedad? ¿Y qué conocimientos se desarrollaron unidos a la astronomía? En particular, ¿qué conocimientos geométricos surgieron? Bueno, a partir de esas lecturas, de esas preguntas, los invitamos a empezar a compartir algo. ¿No se animan? Hola. Carlos, por favor. Hola, Sí, Ashley. hola, buenas tardes a todos. Yo soy Ashley y respondiendo a su pregunta, yo siento que todo esto empezó por el impulso que usamos los humanos o ese sentido para buscar un medio a la existencia, ya que siempre la sociedad, siempre hemos tratado de innovar, crear y seguir creando. Entonces, yo siento que ese impulso ha sido como el motor para seguir conociendo y comprendiendo el mundo.
Muy bien, Ashley, muchas gracias. En efecto, ese impulso es lo que llevó al hombre siempre a la curiosidad de tratar de observar y de explicar todo lo que tenía a su alrededor. Y la astronomía surgió de esa manera. ¿Alguien que quiera completar algo más? Yo, Emily. buenas tardes. Hola, bueno, mi nombre es Emily Montoya Pérez. Buenas tardes a todos. Quiero dar mi pequeña opinión de la lectura y, pues, en conciso, responder a la pregunta que usted hizo, con relación a las matemáticas y a la astronomía. La lectura hablaba sobre los egipcios y mencionaba a Eratóstenes. Erato- Eratóstenes fue un bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría y fue ahí donde, gracias a su curiosidad y gran observación y el álgebra de esa época, calculó la esferidad aproximada de la Tierra, que son 40.000 kilómetros. Esto se relaciona porque las matemáticas están aquí presentes, y se relacionan mucho con la astronomía. Este y otros aportes más le debemos a los egipcios. Y ya, esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Emily. El aporte de Eratóstenes es uno de los aportes más importantes en ese sentido en la antigüedad, ya que logró un cálculo del radio de la Tierra muy aproximado al cálculo que se considera en la actualidad. Así que, en efecto, es uno de los aportes que se relacionaron con la astronomía y que surgieron en la comunidad de Alejandría. ¿Alguien más? Carlos. Sí, buenas tardes. Ah, alguien dijo buenas tardes, no llegué a ver quién Sí, era. sí, que diga que el quien saludó, vamos a darle la palabra. Adelante. Sí, Sí, claro. Buenas tardes, bueno, buenas tardes a todos, a docentes, compañeros. Yo quiero dar mi opinión igual acerca sobre ese tema de la matemática y astronomía. Bueno, de lo que yo leí, se me muestra lo relevante de esto fueron las matemáticas y cómo se vinculó a la astronomía en este caso, ¿no? Ya que ambas se complementaron en ese tiempo. De algo que puedo destacar, por ejemplo, sería Hiparco de Nicea. Él fue quien midió la distancia de la Tierra y la Luna. Él clasificó las estrellas según su brillo y confeccionó catálogos estelares y observó el desplazamiento de las estrellas. Al igual, él desarrolló la teoría geométrica de los epiciclos. Y obviamente todos esos conocimientos, yo creo que no solo ayudó al desarrollo de estas antiguas civilizaciones, sino que también sentó las bases de la ciencia moderna. muchas gracias, Yansuri. El aporte de Hiparco, como todo aporte griego, apuntó a la aparición de las ciencias y a la fundamentación, a ese pasar de un pensamiento original que era muy mítico a un pensamiento científico. Y en efecto, él es uno de los que fueron responsables de este cambio. ¿Alguien más? Habrá otra oportunidad de Emiliano. compañeros. Ahí está, levantó Emiliano. Adelante. Emiliano. Sí, buenas tardes. Bueno, yo para mí lo que siento que fue importante de este texto principalmente fue cómo en base a las matemáticas tratamos de dar una interpretación del universo o la interpretación de los sistemas que tenemos, en este caso económicos y sociales, que en la agricultura, cómo se tenían que medir las cosas y se repartían de cierta forma, y cómo se le dio una interpretación a la teoría geocéntrica y en base a las matemáticas. Digo, yo siento que esto es lo fundamental del texto, o por lo menos para mí fue lo que más se me grabó, cómo ocupamos las ciencias, o en este caso la matemática, para, para interpretar lo que está fuera de nuestro alcance de manera física o de manera más palpable, y podemos desarrollar ideas más complejas en base
a este pensamiento. Muchas gracias, Emiliano. La astronomía parte un poco de esa curiosidad de tratar de explicar qué fenómenos ocurrían y cómo ocurrían. Por eso el hombre desde hace muchos siglos trató de sistematizar lo que iba viendo en relación a la astronomía y de esa forma surgieron conocimientos que repercutieron en otras disciplinas como la matemática. Amelín. Sí, buenas tardes. Me llamo Dulce Melín Rivera González y justo como añadiendo más información a lo que dijo mi compañero Emiliano, pues a mí me sorprendió mucho que, por ejemplo, hace más de 30.000 años ya había intentos de contar y registrar el pasado del tiempo con huesos tallados. Y eso me hizo como pensar en cómo una necesidad tan básica como dividir una presa de caza o predecir las lluvias terminó siendo el inicio de disciplinas que hoy usamos como para mandar satélites al espacio. Gracias. Muchas gracias. Los antropólogos consideran que nosotros, a partir de esa periodicidad que se observó en la naturaleza, la periodicidad de los días y las noches o de las estaciones, el hombre fue entendiendo la noción de sucesor y de esa forma surgió el concepto de tiempo y también la aritmética, porque ese concepto de sucesor da origen a los números naturales y a la construcción del número dentro de los conocimientos matemáticos. Eh, Diego, Buenas tardes. buenas Buenas tardes a tardes. todos. Yo soy Dieter. Y bueno, yo quería hacer un pequeño comentario al respecto de la lectura, ya que, bueno, se mencionaron varias civilizaciones que fueron los, los babilonios y los egipcios, pero bueno, también quería recalcar algo que en cierta forma me fascinó mucho, ya que, por ejemplo, uno creería que estos conocimientos solo se reservarían a culturas del otro lado del continente, pero a mí me parece, bueno, bastante impresionante que la misma curiosidad que apoyó a estas culturas a desarrollar las matemáticas y la astronomía fue la misma que también, por ejemplo, nos llegó aquí a nosotros, a gente de América, a los pueblos como los mayas y los aztecas, etcétera. Y esa misma curiosidad que los impulsó a ellos por buscar necesidades para adquirirlas, también nos llegó acá. Entonces, cómo es que todos los seres humanos en sí Sí, es llegamos a que estos tenían las conocimientos. primeras civilizaciones mencionadas. Gracias. Muchas gracias. Si bien el texto se restringe a la antigüedad y a ciertos pueblos, es cierto que en realidad todos los pueblos tuvieron esa curiosidad frente a los fenómenos naturales y a tratar de explicarlos. En el caso de la astronomía, los conocimientos que surgen en América y que en algún momento hemos mencionado en alguna lectura cuando apareció algo del conocimiento de los mayas en particular, vimos que los mayas tenían conocimientos astronómicos muy profundos y muy exactos. Y podemos decir indudablemente que esa curiosidad, como nos decía Diego, surge en todos los pueblos. Y es algo que nos llama la atención, cómo de observar determinados fenómenos van construyendo conocimientos Cálculos, que están eh, reflejando su curiosidad, pero también cómo les sirven y cómo esos conocimientos van a aportar a necesidades sociales que tienen las distintas comunidades. ¿Amelín quedó la mano levantada o es la mano de nuevo? Parece que García Félix era quien quería participar. Jennifer. Bien, pasemos entonces a García Félix. La mano de Amelín debe de haber quedado de antes. Hola, buenas tardes. Me llamo Jennifer y bueno, este artículo prácticamente nos habla de cómo estas dos disciplinas, que son las matemáticas y la astronomía, surgieron derivadas de necesidades que tenían las primeras civilizaciones, que se mencionan que son la egipcia y
me parece que la griega, no estoy segura. La babilónica. Ajá, ya que las observaciones astronómicas y los cálculos eran una herramienta que ayudaban en diversas actividades, que eran como la agricultura, las construcciones, la regulación de ciclos, entre otras. Estas nos ayudan a comprender lo importante que es hoy en día la existencia de estas dos y lo importante que fueron para nuestros antepasados. Y bueno, hoy en día son muy importantes porque nos pueden ayudar también en ciertas ramas. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Aparecen conocimientos, como hemos visto muchas veces, relacionados con las necesidades que tienen. Como decía Jennifer, la agricultura, la caza, esas necesidades de contar, de medir, de calcular, y esas son las que hacen que el conocimiento se vaya desarrollando en las distintas sociedades. María Guadalupe Méndez Colín. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería mencionar que lo que me llamó la atención de la lectura es que mencionaban que una de las primeras aplicaciones de las matemáticas relacionado con la astronomía fue el modelo planetario geométrico, en el que se mencionaba que todos los astros que se veían desde aquí de la Tierra eran esferas que tenían un radio creciente y en específico eran 27. Gracias, Guadalupe. Es uno de los modelos, en efecto, de la antigüedad. El hombre tendió a pensar que era el centro del universo y por lo tanto todo tenía que girar alrededor de él. Y esos modelos se fueron desarrollando. Eh, Después yo les voy a mostrar algunos de esos modelos y vamos a ver cómo el pensamiento humano de decir, bueno, todo lo que veo, las estrellas, la luna, todos esos astros, tienen que estar girando alrededor de la Tierra. Esa es la idea original. Pasaron varios siglos hasta que el modelo dejara de ser geocéntrico y pasara a ser heliocéntrico como tenemos en la actualidad. Román. Hola, buenas tardes. A mí Bueno, lo que me llamó la atención fue que los babilonios ya resolvían ecuaciones complejas, o sea, no solo sumaban y restaban, sino que también resolvían problemas equivalentes a ecuaciones de segundo y hasta tercer grado, mucho antes de que pues existieran los símbolos algebraicos. Y pues eso es todo. sí, el estudio de la matemática babilónica es muy interesante. Los babilonios tenían un sistema de numeración sexagesimal y, como dice Román, resolvían ecuaciones de primero, segundo y tercer grado. En el caso de tercer grado eran casos particulares, pero las resoluciones no las hacían como las conocemos nosotros, por ejemplo, en el caso de la ecuación de segundo grado, a partir de una fórmula, porque no tenían, como nos acaba de decir Román, un álgebra simbólica, sino que lo hacían a partir de operaciones que las describían en una forma literal. Y en las tablillas aparecen esas descripciones y nosotros podemos interpretarlas en la actualidad a partir de las traducciones que han realizado los arqueólogos. Y es muy curioso ver esa matemática con características diferentes a la nuestra y que sin embargo alcanzó eh, en algunos aspectos muchos avances para lo poco que tenían y el enfoque tan diferente. Es una de las matemáticas de la antigüedad más interesantes. Marta, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Paloma Rojas Trejo y pues a mí lo que me pareció interesante fue que cuando se percataron del movimiento de los cuerpos celestes a los que se les llamó estrellas errantes y de ahí nació la necesidad de contar los días y las noches y también de diseñar y construir un calendario y eso sería todo. Bien, Marta, gracias. Como dice Marta, distinguieron entre dos tipos de estrellas que nosotros también podemos distinguir a la noche. Los planetas,
que son los que ellos llamaron estrellas errantes, porque se movían, y las estrellas que las veían más fijas. El movimiento de las estrellas que vemos es mucho más lento y en realidad son fijas. Por eso nosotros las vemos que no se mueven y los planetas vemos día tras día que va habiendo cierto movimiento. Entonces, esa es la causa por la que las llamaron errantes y trataron de explicarlas y de ver cómo era su movimiento. Ashley, Lupe, Ashley, Sí, ¿tienes la mano levantada? sí. Sí, Ashley, por favor. Como ya lo comentaron mis compañeros, las matemáticas fueron esenciales. Principalmente yo pienso que para el desarrollo de las civilizaciones, ya que permitieron que se pudieran pues realizar ciertas actividades de su vida cotidiana, ya que va de contar animales por agrupación hasta crear calendarios, registrar fechas, eventos importantes o, por ejemplo, el inicio de la geometría, que fue cuando empezaron a repartir tierras, regular el comercio para la aritmética y sobre todo pues realizar predicciones astronómicas. Y pues esto significaba comprender el orden de todo el mundo. Y pues para mí la lectura trata más de la utilidad práctica en la antigüedad e importancia de las matemáticas, ya que como ya lo dije antes, al ser humano siempre ha buscado dar sentido a su existencia y lo busca por medio del conocimiento y gracias a ese impulso usamos las matemáticas no solo para lo práctico, sino para descifrar el mundo, innovar y seguir conociendo. Y pues es increíble cómo han pasado tantos años y la humanidad sigue teniendo ese impulso por buscar y comprender y conocer. Muchas gracias, Ashley. Muy linda diferenciación entre esa matemática utilitaria, esa matemática que le sirve al hombre, y después una matemática que va a surgir más en el caso de los griegos, que es una matemática teórica. En este caso, en el caso de la astronomía, nosotros vemos que la matemática que surge está unida a los conceptos astronómicos y a tratar de explicarla. Lupe, por favor. Lupe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que yo entendí de la lectura fue que pues hace miles de años la gente empezó a fijarse en el cielo, específicamente el sol, la luna, las estrellas, y pues así fue naciendo la astronomía. También eso sirvió para aprender en qué tiempo se necesita sembrar, cosechar, calendarios. Empezaron a crear bastantes cosas que pues fueron ayudando a que surgieran las matemáticas, porque pues había que contar, repartir, medir, y pues con eso también apareció la aritmética, la geometría y la álgebra que pues se utilizaron en tiempos después. Y como ya lo mencionaron, los babilonios podían predecir eclipses y resolvían problemas de ecuaciones de nivel muy avanzado. Y pues así se fueron creando, pues, los aportes más importantes para llegar a nuestros tiempos. Y sería todo. Muchas gracias, Lupe. La matemática que surge en cada pueblo va de acuerdo a la concepción que tiene ese pueblo respecto de la ciencia. Por eso es que tiene características diferentes esta matemática de Babilonia, de Egipto, en relación a la griega. Carla, por favor. Sí, bueno, retomando el tema que dice usted de que depende el lugar donde, pues sí, ¿no? Del pueblo en que se esté estudiando. Pues, sí. A mí lo que me pareció interesante de la lectura fue de los egipcios, que no estudiaron las estrellas desde un punto de vista científico, no tanto desde lo supersticioso como se cree muchas veces, se podría decir, y de que ellos utilizaron las matemáticas mucho a su favor, ¿no? En la repartición de terrenos, en el comercio, y pues eso también podría explicar las grandes inmensidades de arquitectura que ellos tienen. Muchas gracias, Carla. El pueblo egipcio logró conocimientos muy avanzados en muchas áreas, en particular en matemática, y vemos que es un pueblo que, si bien tiene conocimientos científicos, la ciencia para ellos era una ciencia empírica, no se basa en el razonamiento, como vamos a ver posteriormente en otros pueblos.
En ese sentido, tanto los egipcios como los babilonios pertenecen a lo que se llaman las culturas empíricas y nos muestran esa matemática que no podemos decir que sea inferior a otras, sino que es diferente. La comprobación de los resultados es totalmente empírica. Carlos. Muchas gracias, Ceci. Bueno, comentarles a todos nuestros colegas un gran gusto por las reflexiones que están emergiendo de este análisis. Han sido muy variados los comentarios y que han enriquecido, obviamente, pues al evento. Pero yo quería aproximar una de las categorías que en otros espacios, en otras ocasiones también hemos reflexionado sobre ellos, y es precisamente debido al movimiento de los cuerpos celestes y que las constelaciones y su estudio dieron, digamos, derroteros para exploraciones de carácter geográfica en algunos de los viajes, ¿sí? Eh, También se aproximó uno a la parte de ese estudio de tiempo, de análisis con respecto al calendario, pero a los festejos, es decir, a las cuestiones religiosas, que es algo que en ocasiones hemos notado que tiene mucho que ver precisamente en cuanto a creencias, ya lo reflexionabas hace un momento tú, en cuanto al tiempo histórico, en cuanto a la parte cultural y los desarrollos que emergen en cada una de las civilizaciones, ¿no? Entonces yo quería mencionar esta parte de la cuestión de los festejos religiosos. Gracias, Carlos. Sí, no podemos decir que los conocimientos astronómicos no se hayan realizado alejados de las creencias. En realidad, en la mayoría de los pueblos, esa misma admiración por lo que ocurría en la naturaleza y cómo se movían las estrellas, cómo se movía la luna, el sol, qué pasaba, lo unieron mucho a la religión y fue en cada cultura que se fue reflejando esa explicación y ese buscar cómo explicarlo desde los conocimientos que iban teniendo, pero también reflejó toda la parte de creencias, por ejemplo, en los calendarios. En la mayoría de los calendarios de los distintos pueblos existen días y existen festividades de carácter religioso. Esos calendarios eran hechos, por un lado, pensando en las religiones, pero también por otro lado pensando en cuándo tenían que sembrar, cuándo tenían que tener en cuenta que iba a ser frío o que iba a ser calor, según estuviera cada pueblo en regiones donde eso era importante o donde era necesario para poder sobrevivir. ¿Alguien más quiere aportar algo? Mientras piensan, les voy a compartir algunas cosas en una presentación y después les abro nuevamente el micrófono, la posibilidad de opinar. Envié una solicitud para poder compartir. Gracias. ¿Están viendo la presentación? Ahí está. Gracias. Al mirar el cielo y al mirar los fenómenos astronómicos, la mayoría de las culturas se preguntaron cómo era ese universo, trataron de pensar qué características tenía. Es muy curioso los modelos que surgieron en la China. Este artículo no habla de la China, pero es uno de los pueblos de la antigüedad que desarrolló conocimientos a partir de la astronomía. Para la China, la Tierra era plana y se encontraba metida dentro de una esfera, un casquete esférico superior al menos, donde se encontraban las estrellas
y esas estrellas, esos astros, iban girando y moviéndose en ese casquete esférico. Hay distintos modelos de origen chino. En un caso, debajo de ese disco plano, que era la Tierra, hay aire, en otro caso hay agua, y hay un tercer modelo que habla de una tortuga que está sujetando eh, 4 elefantes inmensos que sujetan ese disco que es la Tierra. Un modelo similar surge en la India, quizá por proximidad a la cultura china, donde también tenemos una tortuga y elefantes sosteniendo, y también hay otro modelo en la India que habla de un disco sostenido por pilotes en algo que era agua. Los egipcios tienen un modelo diferente. Ellos tienen un modelo donde, si bien hablan de una tierra plana también, estas estrellas que ustedes ven acá son la Vía Láctea, y por encima de la Vía Láctea se encuentran sus dioses, que representan a través de constelaciones. Los modelos de Eudoxo y de Ptolomeo, que están descritos brevemente en el artículo, son modelos donde ya reconoce a la Tierra como una esfera que se encuentra en el centro del universo. Primero el modelo de Eudoxo, que fue después origen y base para el de Ptolomeo, y el resto de los planetas y de las estrellas giran alrededor de la Tierra. Lo que pasa es que las órbitas de esos planetas y de esas de esas estrellas no siempre son circulares para ellos. En algunos momentos tiene la necesidad Eudoxo de una órbita en forma de lemniscata, porque las mediciones que hace, si considera un modelo geocéntrico, no le dan como para pensar en que sean órbitas circulares. El modelo de Ptolomeo va a ser el modelo que va a regir el pensamiento de la antigüedad a partir de Ptolomeo y hasta Copérnico, y es un modelo geocéntrico mucho más elaborado que el de Eudoxo, pero que fue reconocido y respetado por muchas culturas de la antigüedad. Algo que también surgió como consecuencia de la astronomía es la necesidad de medir el tiempo. La astronomía les dio la idea de que había algo periódico que se repetía y por lo tanto había que medir ese tiempo que se empezaba a construir a partir de ese concepto. El artículo les menciona los huesos con las 28 muecas que corresponden a los huesos de Suazilandia, esos huesos que hablan del periodo de la luna y toman como base 28 a un sistema de numeración que empezaba a surgir. En el caso de Egipto, el dios del tiempo es el dios Tot, y Tot también es el dios que reconocen unido al conocimiento de las fases de la luna. Se lo considera el creador de los calendarios, de la escritura, y el protector de las artes, y es el dios de la sabiduría para los egipcios. Los egipcios desarrollaron relojes de sol, algunos más pequeños como este que vemos acá en una piedra, y otros más grandes con el uso de obeliscos. Y de noche no se podía usar un reloj de sol, entonces desarrollaron un reloj que es el Merhet, que consiste en una regla y una pesa que cuelga como si fuera una plomada. Utilizan dos de esos en simultáneo, orientado uno de ellos a la estrella polar, y construyen esa idea de meridiano, y a partir de eso van analizando cuáles son los astros
que cruzan ese meridiano y en función de eso pueden decir cuánto tiempo ha transcurrido de la noche. Otro reloj que desarrollan, más que un reloj es un cronómetro, pero también lo usan para medir el tiempo, es un reloj de agua, en el que es una vasija con un agujero que deja salir agua en forma uniforme, entonces a medida que se va vaciando pueden decir cuánto tiempo ha transcurrido. En el caso de Babilonia también desarrollaron relojes de sol. Esto es una maqueta, no existe en la actualidad todavía. Se ha construido una maqueta a partir de descripciones. Este sí es un reloj verdadero. Eh, Fíjense que la sombra era hecha a partir de un trozo de madera e iba marcando sombra sobre una piedra que tenía desgastadas rayitas y en función de eso determinaban qué hora era. También realizaron registros y cálculos de fenómenos astronómicos. Las constelaciones en la China eran representadas de esta manera. En el caso de los egipcios, ya dijimos, la Vía Láctea era considerada representada a través de sucesiones de estrellas. Y en el caso de Babilonia, esta es una representación cuneiforme de un registro de todas las estrellas que conocían. Los cometas también desarrollaron la inquietud y la curiosidad en la antigüedad. Esta es una descripción de la observación del cometa Halley en Babilonia en el año 164 a.C., en una tablilla de arcilla. Y esta es una tablilla que lo que tiene es registros de eclipses y de solsticios. Y acá vemos una descripción de los distintos cometas que se conocieron en la China de la antigüedad. Esta es una descripción más detallada de cómo hizo Eratóstenes para medir el radio de la Tierra a partir de el rayo que llega perpendicular a cierto pozo en Siena y del ángulo que tiene un pozo similar en Alejandría. Este sería el fenómeno esquematizado. Y a partir de eso, él calcula, como describe el texto, el radio de la Tierra. Bueno, eso es lo que les quería compartir un poco relacionado con lo que estuvimos leyendo. No sé si alguien quiere agregar algo, comentar. Carlos. Bueno, más que otra cosa, pues agradecerte, Ceci, por este extraordinario trabajo. Para mí ha sido muy enriquecedor porque pues, nos permite apreciar de manera ilustrativa ya varios de los conceptos y varios de los elementos abordados en este análisis, ¿no? De esta primera sesión de lectura. Es un resumen muy completo y bueno, es lo que yo quería comentarte, ¿no? Independientemente. Gracias, así. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por su participación en este inicio del quinto ciclo del Círculo de Lectura. Muchas gracias, maestro. Y pues bien, justo también como cierre prácticamente de este primer círculo de lectura, también le damos gracias a la doctora Cecilia Crespo por ser quien nos llevó en esta pues búsqueda, por así decirlo, de nuevos comentarios, conocimientos de este círculo de lectura. Muchas gracias también por, como siempre, dirigir, digamos, estas participaciones, doctora. Y pues sin más, antes de cerrar este primer capítulo de esta temporada del círculo de lectura, queremos finalizar esta transmisión cediéndole la palabra al maestro Carlos Oropesa para que también nos pueda brindar un mensaje. Sí, muchas gracias, Alejandro. Pues el mensaje es
en principio, el reconocimiento a la contribución y ya estas aportaciones tan fluidas que hemos escuchado por parte de varios participantes, exhortando a nuestros colegas y a nuestros integrantes del mismo a seguir colaborando, a seguir contribuyendo con con esta información que complementa en cada momento, digamos, cada una de nuestras lecturas. Les agradezco muchísimo porque ya lo mencionaba nuestro colega Iván Núñez Consuelos, que tenemos participantes, como ya les había referido. Bueno, en este caso nos da tiempo para reconocer en principio a Ceci, Cristian, Mónica, por aquí la vi. Es un gusto contar con su presencia. Por acá Fátima también se había conectado, no sé si todavía siga. Y bueno, este trabajo eh, ha sido pues evolutivo. Recordar que a nuestros participantes de recién llegada, pues ya es nuestro quinto ciclo, que es algo y que ha sido muy importante, pues el apoyo que en este caso nos estás otorgando, en principio la facultad y de alguna manera, pues todo tu apoyo, Alejandro. Enhorabuena que este ciclo, pues, círculo cada día vaya incrementándose y pues, sin más, gracias Ceci, gracias a todos, invitarlos e informarles que por cuestiones de calendario, precisamente, el siguiente sería el 16, el martes, o sea, las sesiones son los martes, pero el 16 en México es un día feriado y por eso van a notar que el círculo va a pasar a el día 17, ¿sí? Entonces, como es costumbre, en la siguiente semana se entrega la lectura y a la semana siguiente se hace el análisis. Insisto, era importante también mencionar que se va a desfasar un día por ser un día feriado en México. Así es de que colegas de Argentina no se vayan a sorprender porque hemos trasladado al 17 el día del análisis. Pues gracias Alejandro, si quieres cerrar la transmisión. Muchas gracias, maestro Carlos, y muchas gracias de nueva cuenta a todos los que siguieron esta transmisión, los que la seguirán, y también a los que participaron en esta reunión del Círculo de Lectura. La verdad es que fue bastante enriquecedora los comentarios, la propia lectura, y pues bueno, estaremos unos días más volviéndonos a ver para continuar con las lecturas, con las actividades que tenemos preparadas para este Círculo de Lectura en esta temporada, y pues no nos resta a nombre de la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán más que agradecerles y desearles lo mejor en esta tarde. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Saludos.